Hola a todos, mi nombre es Raider Alfonso González Carbonell, mi correo aparece ahí en la pantalla y les voy a hacer una presentación de una serie de proyectos que estamos trabajando para invitarlos a que ustedes nos apoyen y nos colaboren como parte de su servicio social, una estancia de investigación o si quieren realizar tesis, etcétera, pues están abiertas las puertas para ustedes. En el primer proyecto que les voy a presentar se titula Biomecánica de pacientes amputados y factores que predisponen la lumbar. Como es conocido por ustedes, la marcha es un movimiento importante que nos permite a nosotros la independencia como individuos, pues nos permite trasladarnos de un lugar a otro, nos permite hacer nuestras actividades, incorporarnos a nuestra vida profesional, a realizar labores, a nuestro esparcimiento, etc. Y esta marcha consiste en periodos sucesivos de apoyo simple, apoyo doble y una fase de recuperación o balanceo de los miembros inferiores. El apoyo se refiere al periodo durante el cual el pie recibe la carga del cuerpo o el peso del cuerpo y lo traslada al otro pie con el contacto del suelo, ¿sí? Mientras que la fase de oscilación es el periodo durante el cual el miembro inferior progresa desde esta parte de atrás hacia adelante para recuperarse. La marcha se caracteriza por la permanencia de al menos una extremidad, un pie apoyado en el suelo. A mayor velocidad de marcha es menor el tiempo de doble apoyo y viceversa. Aquí existe en estas columnas algunas caracterizaciones de los eventos que caracterizan el ciclo de marcha, donde vamos a tener un apoyo inicial, un contacto inicial y carga que se realiza a través del talón del pie. Y aquí se describen algunas características que tienen las articulaciones de la cadera, la rodilla y del tobillo, ¿sí? Entonces vamos a ver que la articulación de la rodilla pasa de una posición de 0 grados, la rodilla, la pierna está en extensión para estabilizar el apoyo a una ligera flexión de avance de la tibia. El tobillo, vamos a ver que experimenta esta articulación una flexión plantar por inclinación del pie y el eje de rotación del talón, el eje de rotación es aquí en el talón, conocido como Rocket 1. El pie también está en una ligera supinación por la acción del tibial anterior y la cadera está en flexión respecto al eje neutro, ¿no? Con una rotación externa. En el apoyo medio, vamos a ver que ya la rodilla está casi en una extensión, o sea, prácticamente está en 0 grados para estabilizar el apoyo. La tibia avanza sobre el astrágalo, el tobillo efectúa una flexión dorsal y aquí vemos que se aparece el segundo rocket o el segundo giro. El medio pie avanza en pronación con carga del primer radio y la cadera está en posición neutra, o sea, está en el medio respecto a este eje neutro. Luego viene la fase final del apoyo, donde la rodilla está en extensión, el talón se despega del suelo y gira alrededor de las cabezas metatarsianas. Aquí es donde tenemos el tercer giro o el tercer rocket. La cabeza del primer metatarsiano sirve como punto de aplicación del brazo de palanca del primer radio. La cadera está en rotación externa. Luego viene la fase de preoscilación, donde la rodilla está en flexión pasiva, el tobillo y los dedos del pie efectúan una flexión plantar. Luego viene el inicio de la fase de oscilación, la parte media de la fase de oscilación, ya cuando viene casi en la mitad, y luego la fase final de oscilación, donde ya se está preparando para hacer el apoyo de talón. Básicamente estas son los eventos o las etapas que caracterizan la marcha y es importante pues identificarlas para poder determinar si existe alguna alteración o algún defecto en la marcha. Por la misma naturaleza que tiene la marcha, donde estos ángulos articulares, como vieron anteriormente, van a estar modificándose, el centro de masa del individuo va a tener variaciones de velocidades, aceleraciones y desplazamientos, que son las tres variables que estudia la cinemática, desplazamiento, velocidad y aceleración, en el eje vertical y en el eje longitudinal, producto de los cambios de movimiento, los cambios de fuerza de reacción que ocurren en estos tres rockets que veíamos, ¿sí? Entonces, que son las que finalmente provocan la propulsión de la persona hacia adelante. Las extremidades inferiores están sujetas a un movimiento pendular
que en algunos casos puede ser respecto a la cadera, otras veces es respecto al pie. Y vamos a ver que esto provoca que el pie delantero va a estar en el momento de apoyo, va a estar en una posición eh, frente al centro de masa del cuerpo para brindar un apoyo mientras el centro de masa se desplaza horizontalmente. Para nosotros estudiar las diferentes etapas de la marcha, tenemos algunas tecnologías, como es el caso de este sensor inercial. ¿Qué es un sensor inercial? Bueno, primeramente hay que definir que está compuesto por un acelerómetro, que es un dispositivo destinado para medir las aceleraciones, que es lo que le da el nombre. Al combinar un acelerómetro que mide las aceleraciones en los tres ejes con un giroscopio para medir los ángulos de rotación y un magnetómetro, entonces podemos obtener un dispositivo que se conoce como sensor inercial para medir ya sea la aceleración lineal en cada eje, la velocidad angular, los desplazamientos angulares, con una referencia a un norte magnético. Los dispositivos que tienen estos sensores se conocen como sensores inerciales, y este que está en la diapositiva es el sensor inercial de la marca, un G-Sensor de la marca de BTS Bioengineer, que tiene incorporado además un sensor de temperatura para ajustar la medición de los parámetros y reducir el efecto de las variables físicas antes mencionadas. Los sensores inerciales son dispositivos que permiten obtener de manera sencilla, rápida, eficaz el comportamiento de la geometría del movimiento. Cuando me refiero a la geometría del movimiento, me refiero al desplazamiento, la velocidad y la aceleración lineales y angulares. Vamos a ver que a partir de la aceleración, a partir de un proceso de integración numérica, el dispositivo entonces arroja las características del desplazamiento del individuo. Entre las cosas que nos permite estudiar este sensor, pues son precisamente las etapas que veíamos anteriormente, a grandes rasgos, no caracterizadas como tal, como el apoyo talón, apoyo medio, despegue. No. Lo que nos permite es identificar las fases de doble apoyo, la fase de apoyo simple de cada pierna y la fase de balanceo de cada pierna, que según las normas deben tener una proporción aproximada del 60% para la etapa de apoyo y 60% para la etapa de balanceo. También nos permite obtener los rangos de movimiento o el comportamiento de los desplazamientos angulares en la pelvis, como es la rotación, está el desplazamiento antero-posterior, la oblicuidad y la rotación, ¿no? Aquí es una muestra de un estudio de los espacios, de los variables espaciotemporales de la marcha de una persona, lo más importante, la fase de apoyo, la fase de balanceo, el simple apoyo, o sea, el simple apoyo, el doble apoyo. Aquí tenemos el tiempo del paso, el tiempo que está apoyado, el tiempo que estaba en el balanceo y la cadencia de paso que realizó la persona en estudio. Esto, aquí vemos los valores de normalidad y nos permiten identificar rápidamente si existe una desviación respecto a estos rangos de estudio que están acá. Paralelamente al estudio de las variables espaciotemporales, que son muy importantes, también necesitamos estudiar la actividad muscular, porque los músculos son los encargados de mantener el control postural, de frenar, estabilizar, acelerar los movimientos de los segmentos corporales, o sea, provocar el movimiento de las diferentes palancas. Estas acciones musculares no están aisladas, sino que están coordinadas en su duración e intensidad de la actividad para formar un patrón de actividad muscular. Se utilizan electrodos colocados en la superficie de la anatomía de la persona. Otros electrodos utilizan alambres finos insertados en el músculo, ya son más invasivos, pero en el caso que estamos hablando son electrodos de superficie, para medir el potencial de voltaje producido por la contracción muscular. Este potencial de voltaje pues, es procesado por estas sondas electromiográficas y transmitidas a la computadora para pues, nosotros ver los rangos de normalidad, etc. En la siguiente diapositiva vamos a ver que esta actividad o esta activación muscular, la utilidad de medirla es porque podemos establecer en qué momento se debe reproducir precisamente, en qué momento y la intensidad de la contracción.
Entonces, las variables de recopilación de datos que afectan la calidad de la señal de electromiografía incluyen en la ubicación y la distancia entre los electrodos que estamos usando para la captura de las señales, las condiciones de la superficie de la piel, la distancia entre electrodos y el músculo objetivo. Entonces, vamos a ver que la amplificación y el filtrado de las señales y la tasa de adquisición, todo esto va a depender de la calidad de la imagen. Pero por suerte, estas generaciones de electrodos nos permiten obtener pues unas buenas señales y tenemos que relacionar esta actividad muscular con las variables que ya hemos capturado con el sensor inercial o con cámaras de sistema de laboratorios de marcha, como son las cámaras optoelectrónicas infrarrojas, que más adelante les voy a hablar de las mismas. Entonces aquí vemos una muestra de cómo se miden las señales en cada una de las etapas. Esta imagen es de un individuo que le hicimos un estudio de marcha donde los electrodos en este caso se colocaron en el tibial anterior, el gastrocnemio medial, y el sensor inercial es el que detecta los eventos de apoyo de talón y despegue para ver la fase de apoyo y balanceo y evaluar si se están activando bien o no los músculos para indicar entonces un tratamiento, ya sea de fisioterapia o una órtesis para mejorar la calidad de la marcha de este paciente. Otro de los instrumentos que podemos utilizar para valorar biomecánicamente un paciente y ver su calidad de la marcha también puede ser las plataformas baropodométricas como esta que se muestra aquí también. Este es un P-Work de la marca de BTS. Esta plataforma pues permite hacer análisis estático y dinámico. En el caso de la diapositiva es un análisis estático lo que estamos realizando para ver la distribución del centro de presión, algo que es útil para ver la forma que tiene el pie, si tiene el pie cabo, pie plano o pie normal. Pero bueno, en el caso de la marcha podemos ver la evolución del centro de presión en el pie y es algo que también importa para estudiar la calidad de la marcha en los pacientes. Bueno, ya que hemos hecho el recorrido durante estas tres tecnologías que se utilizan para valorar el estado de la marcha de un paciente, pues podemos ver que en el caso de los pacientes amputados de miembro inferior, pueden aparecerse amputaciones en estos niveles, en el pie, transtibial, transfemoral, desarticulaciones de rodilla o cadera, y cualquiera de estas amputaciones van a afectar la calidad de la marcha. Esta imagen muestra una amputación de transtibial y esta otra de la derecha muestra una amputación transfemoral. Vamos a ver que la biomecánica de los pacientes se va a modificar, ¿sí?, tras la amputación del miembro inferior. Surgen mecanismos de compensación muscular ante los cambios de rango de movimiento, ocurren desplazamientos del centro de masa, una tendencia al uso preferencial de la extremidad no amputada, provocando una simetría de los movimientos. Observen ahí esa imagen que les estoy mostrando de esa paciente, como ella pasa la mayor parte del tiempo, o sea, pasa más tiempo utilizando su extremidad sin amputación que la extremidad amputada. También se expresa un mayor pico de movimiento de rotación axial del tronco y la pelvis, mayor movimiento antero-posterior del tronco respecto a los individuos no amputados. Existe que al aumentar la velocidad de traslación, el rango de movimiento se incrementa significativamente en los planos frontal y transversal. Hay una mayor demanda de la estabilidad de la columna y la exposición a tales movimientos asimétricos repetitivos pueden alterar las propiedades pasivas del tronco y o la coordinación de la respuesta muscular en los tejidos circundantes de la columna. Vamos a ver que la columna es una región donde, producto de la naturaleza de las cargas que llegan ahí, pues se va a comportar similar a lo que conocemos en ingeniería como una viga en voladizo o en cantilever. Y esta viga aquí es donde, en la zona de la pelvis, es donde surgen los mayores pues esfuerzos, ¿no? Y es allí precisamente donde están los músculos que tratan de mantener la postura. Y si estos los músculos normalmente deben trabajar de manera simétrica, y si el control de estas posturas se realiza de manera simétrica, entonces existe la predisposición a que ocurran dolores
porque la deformación de todos los tejidos pasivos de esta estructura del cuerpo pues pueden provocar la aparición de dolores en la región lumbar. Y precisamente es lo que vamos a estudiar en este proyecto, ¿no? Utilizando las tecnologías anteriores vamos a ver si existe, vamos a comprobar si existen estas asimetrías de los miembros utilizando la prueba de marcha, prueba de equilibrio, prueba de sentarse y ponerse de pie, de los diferentes protocolos funcionales para evaluar esta zona de la columna y la posible aparición de la lumbalgia en los pacientes, evaluar si los movimientos son muy asimétricos y su relación con si tiene o no lumbalgia. Entonces los invito a este proyecto que tiene como objetivo estudiar la biomecánica de los rangos de movimiento de la cadera tronco, la actividad muscular de los erectores de columna y el recto abdominal y el centro de presión de los pacientes amputados de extremidad inferior y la relación con la presencia de lumbalgia. Hasta aquí esta primera presentación del proyecto. Tengo otros proyectos que presentarle, un poco más leve, más corta la presentación. Entonces, sin más preámbulos, continuando con la línea de los pacientes amputados, vamos a ver que tenemos la necesidad de desarrollar un modelo biomecánico de pacientes amputados transfemorales en el OpenSim. Bueno, cuando caracterizábamos los movimientos de las articulaciones al inicio de la presentación, veíamos que en el caso del ángulo de la articulación de la cadera empezaba en flexión, luego pasaba a la línea neutra para luego comenzar de extensión a flexión, volvía para dar la fase de balanceo donde el pie va de atrás a adelante, en el caso de aquí de la cadera. Este es el comportamiento del ángulo de las rodillas y este es el ángulo de comportamiento del ángulo formado en el tobillo. Bueno, pues estas gráficas se obtienen gracias a las cámaras optoelectrónicas infrarrojas que tenemos en el Laboratorio de Biomecánica, en el Instituto de Neurobiología, donde a través de protocolos funcionales se colocan algunos reflectores, algunos marcadores reflejantes para que las cámaras estas infrarrojas detecten su movimiento, se procesan por algoritmos y se obtienen estas gráficas. Nosotros podemos poner diferentes marcadores en la anatomía del individuo y darle seguimiento a cada uno de estos marcadores. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues si nosotros hacemos un modelo biomecánico como este que se muestra en la diapositiva, cada uno de estos punticos son precisamente estos marcadores que yo le hablaba. Si le decimos a este modelo la trayectoria de cada uno de los marcadores, podemos obtener la posición absoluta de cada uno de los segmentos que componen el cuerpo que nosotros estamos estudiando, así como los desplazamientos angulares de las articulaciones, que son desplazamientos relativos de un segmento respecto a otro, y de esta manera pues podemos obtener las fuerzas articulares así como las fuerzas musculares. No, hay métodos invasivos para determinar las fuerzas musculares, pero este es un método no invasivo para estimar de manera por la modelación computacional las fuerzas en los músculos y nos permitiría a nosotros establecer pues precisamente pues estas asimetrías en las fuerzas y valorar cuáles son las causas de otras alteraciones que pudieran estar sufriendo los pacientes que le pueda conllevar a un posterior dolencia en su anatomía. Y este modelo que ustedes ven aquí es una amputación transtibial y nosotros estamos ocupando realizar un modelo con una amputación transfemoral. Entonces los invito a los que les gusta un poco la programación, quieran aprender de los sistemas de captura, etcétera, pues desarrollar este modelo que sería muy útil pues si ustedes nos colaboran. También tengo la propuesta de otro proyecto que está vinculado con uno de los que se les presentó a ustedes anteriormente, que es el proyecto del doctor Dorador sobre el desarrollo de una cuenca autoajustable. Uno de los elementos de la cuenca autoajustable, pues precisamente son las bolsas. Estas bolsas tienen la función de mantener la fijación o sería el sistema de suspensión de la cuenca respecto al muñón. Y bueno, pues estas bolsas deben proporcionar comodidad al paciente, deben ser resistentes, deben pues inflarse, desinflarse de acuerdo a las diferentes características de los diferentes ciclos, si está sentado, si está de pie, si está dando
los ciclos de marcha, etcétera, ya debe ajustarse a todas las variaciones de volumen que puede tener el muñón, etcétera. Entonces, para nosotros caracterizar estas bolsas, pues vamos a utilizar el proceso de modelación, donde un modelo está compuesto generalmente por un modelo geométrico, un modelo de cargas y modelo de material. El modelo geométrico ya lo tenemos, sería reproducir este modelo. Y el modelo de carga es el que nosotros deberíamos considerar que vamos a estar influyendo aquí sobre la fuerza, la presión de inflado de las bolsas, cuál es la presión que va a estar ejerciendo la bolsa sobre el muñón del paciente. Pues vamos a ver cuáles son las fuerzas internas que ocurren dentro del material para saber si soporta o no, y también los modelos o las leyes constitutivas del comportamiento de este material. Hablando de las leyes constitutivas, este material es un material de tipo elastomérico. Aquí tienen algunas características de las curvas de esfuerzo de formación de los materiales. Aquí tenemos el elastómero, donde es capaz de formarse varias veces sin romperse, ¿no? Un material hiperelástico es como se conoce, y existen varios modelos para describir este comportamiento hiperelástico. Entre los modelos está el modelo de Monier-Rivlin, el modelo de Ogden, y para obtener ambos modelos pues se necesita realizar pruebas experimentales para obtener precisamente las constantes para poderlo simular. Aquí tenemos a modo de motivación una pequeña simulación de uno de los escenarios que podía estar sometido a la bolsa, que sería el caso de que el muñón pues la tratara de desplazarla, ¿no? Y entonces ella tiene que ser capaz de responder a esta acción y mantener el muñón en su posición. Entonces son modelos que se pueden ir viendo y complejizando. Como ustedes saben, un modelo es una representación simplificada de un objeto real donde nosotros hacemos un grupo de suposiciones, ¿no? Entonces, mientras más preciso sea el modelo, más cercano a la realidad estará. Entonces, es lo que queremos, que ustedes hagan este proceso de modelación y nos contribuyan a ver cuál es el espesor más apropiado, cuál es la fuerza interna de presión que se puede, la presión interna que se puede proporcionar para que provoque entonces una fuerza, una presión externa que no dañe el muñón, la circulación del muñón, etcétera. Y también para la caracterización del material, pues haríamos algunas test experimentales como el ensayo de tracción que se conoce, un ensayo de cortante o un ensayo de tracción biaxial para caracterizar y obtener las constantes de los modelos hiperelásticos y hacer la simulación. Un trabajo muy bonito que estaría muy apasionante. Entonces también tenemos otra propuesta que sería el diseño conceptual del simulador de pruebas experimentales de la cuenca autoajustable. Ya después que tengamos estas bolsas ya fabricadas, etcétera, y los componentes que van a regular el inflado de las bolsas para controlar la presión y todo, pues debemos medir qué está pasando realmente, porque con el trabajo anterior podemos estimar cuáles son las fuerzas o las presiones que va a estar ejerciendo la bolsa sobre el muñón. Sin embargo, necesitamos medir eso experimentalmente, y para eso necesitamos desarrollar un simulador de prueba. Este simulador va a tener el objetivo de determinar las zonas de presión en el muñón para establecer si son adecuadas o no. Y entonces para ello pues tendríamos que diseñar un muñón mecánico que le llamábamos simulador instrumentado para establecer la presión, las presiones, medir las presiones en diferentes puntos del muñón para ver si el inflado de las bolsas no está sobrepasando los valores permisibles que tenemos para que obtener el ajuste necesario del muñón y para que no ocurra el daño en los tejidos de la piel. Bueno, estas son los proyectos que les tengo para compartir. Si se animan, nos podrían contactar, y bueno, pues también si a partir de estas presentaciones surgen nuevas propuestas, también podemos escucharlos, y todo resultaría muy interesante, pues aceptar también algunas recomendaciones sobre estos proyectos que estamos realizando, ¿no? Estas líneas que es nuestra prioridad en el caso del grupo de investigación de la unidad de fabricación, adaptación, de diseño, fabricación y adaptación de órtesis y prótesis de la Juriquilla. Muchas gracias. Espero sus comentarios al correo. Hasta luego.